Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Clarín. Por favor, tengan sus teléfonos móviles en silencio porque hoy hemos venido a hacer un viaje al universo. No hemos venido a una charla. Un viaje que empieza aquí, donde tenéis los pies ahora mismo, en esta tierra que pisamos sin pensar y que lleva millones de años guardando secretos. Porque cuando miramos al cielo, en realidad estamos mirando también hacia atrás. Hoy vamos a caminar desde el universo hasta la Tierra. Pero tranquilas, no hace falta casco espacial, solo curiosidad. Cuando miramos al cielo, ocurre algo inevitable. Levantamos la mirada y empiezan las preguntas. Y alguien se preguntó, ¿y si ahí arriba también hay historias esperando a ser contadas? La persona que va a hablar ahora trabaja precisamente en eso, en descifrar lo que ocurre más allá de lo que podemos tocar. Ha trabajado en centros internacionales, participa en proyectos con el telescopio James Webb y aún así sigue recordando muy bien de dónde viene. Ella es Noemí Pinilla y hoy nos va a contar por qué mirar al cielo no es escapar de la realidad, sino aprender a hacer preguntas más grandes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí porque la verdad es que aunque el tiempo anima a quedarse, no anima a salir de casa. Entonces me alegro de que hayan venido a quedarse aquí con nosotros. Yo no he preparado transparencias ni nada. Planteé esto como un poquito, contarles un poquito lo que decía Aro aquí, lo que es un camino, el camino que yo he hecho desde Oviedo hasta Oviedo, pasando por Estados Unidos, por Puerto Rico, por Brasil, por Andalucía, por Canarias, por un montón de sitios a donde he ido gracias a mi carrera. Y yo soy astrofísica, empecé aquí y lo hice básicamente porque tenía mucha curiosidad y porque, aunque me gustaba mucho el arte, me gustaba la filosofía, me gustaba la historia, lo que más me gustaba era resolver un problema de principio a fin y llegar al final y comprobar con la chuleta que nos daban cuál era la solución y ver si había llegado ahí. Entonces, al final, lo que ha sido mi carrera ha sido efectivamente resolver problemas y estoy todavía en ello. Los científicos, los que investigamos, y mis compañeras seguramente que tienen historias parecidas, lo que hacemos es identificamos preguntas sobre cosas que no sabemos. A veces, cuando la gente piensa en un astrofísico, en un físico o en alguien que ha trabajado en la NASA, yo estuve años trabajando en la NASA y sigo colaborando con ellos, piensan en gente muy lista, pero yo creo que lo que de verdad nos lleva a estar ahí no es lo mucho que sabemos, sino que somos capaces de identificar lo que no sabemos. Y una vez que lo identificamos, no nos podemos quedar con esa curiosidad y buscamos las herramientas para responder esas preguntas. Entonces, en mi caso, las mías son como esas luces que están ahí arriba y como estas estrellas que aparecen aquí, es la observación. Yo he utilizado decenas de telescopios en el mundo, de telescopios en tierra, en las montañas más altas, como es en la zona del Teide, en Izaña, o en La Palma, en Canarias, que fue en los que empecé. La verdad es que los observatorios y telescopios españoles no tienen nada que envidiar a otros, pero también telescopios en el espacio. Y para mí son mis experimentos, son mis laboratorios, los telescopios, porque es donde yo voy a recoger esos datos y esa observación y esa información que yo creo que me va a ayudar a resolver esa pregunta. Y bueno, 2 o 3 noches de observación, me voy para casa, antiguamente te mandaban un disquete con los datos, ahora ya te los descargas de la nube o lo que sea, y entonces empiezas a picar, pico y pala, como aquí en la mina, a picar esos datos para transformar esa imagen bonita en información que puedas cuantificar y que puedas
introducir en esas fórmulas físicas y esas fórmulas escritas en nuestro lenguaje, que es las matemáticas, que explican esos fenómenos que tú no acabas de entender. Entonces, con esos datos y ese lenguaje y esos modelos y esas teorías que otros han desarrollado, uno puede ver cuál es la solución y si esa solución de verdad explica de dónde ha partido ese modelo. Es como un círculo. Los datos nos ayudan a comprobar y entonces si cuadra, te das cuenta de que, vale, mi hipótesis es válida, acabo de demostrarlo, y si no cuadra, tienes otra pregunta nueva. Es bueno, vale, mira, sí, me explica un poquito hasta aquí, pero esto otro no me lo explica. A ver, ¿qué hago ahora? Pues ya tengo otra pregunta nueva y continúo. Entonces, al final, la verdad es que es una carrera muy bonita porque es como muy... siempre te mantiene activo, ¿no? La cabeza está pensando y demás. Pero en realidad, yo creo que hay que ser bastante valiente. A veces lo pienso y ahora que os veo la cara aquí a todas, me imagino que también lo sois en muchos aspectos porque es un reto continuo. Uno no solo está siempre reconociendo lo que no sabes, sino que cuando llegas al final estás identificando que lo que planteaste tampoco era suficiente y que hay más cosas que no sabes que la que acabas de descubrir. O sea, es una carrera infinita. Desde que Galileo se subió a aquella azotea con ese artilugio que había inventado y empezó a observar puntitos girando alrededor de un punto y se dio cuenta que eran las lunas de un planeta y que no todo gira alrededor de la Tierra, hasta el modelo que tenemos actual del Sol y del sistema solar han pasado muchos científicos haciendo ese camino de pregunta, observación, datos, discusión, no sé suficiente, ¿qué hago ahora? Y te acabas dando cuenta, bueno, supongo que unos antes y otros después, de cómo de comunitario es todo este trabajo del conocimiento, porque todos esos científicos que ahora consideramos buenísimos y que muchos rompieron el estándar de su tiempo, se murieron con preguntas sin responder, porque no sabían suficiente para resolver esas preguntas. Y hay que ser humilde, además de valiente, para reconocer que es que van a ser otros los que respondan esto por mí. No necesito saberlo todo, yo he hecho un camino y he abierto camino para que otros sigan. Y esos que van a seguir sois vosotros, aquí tengo 2 adolescentes en primera fila, yo pensé que iba a haber más, pero yo creo que hay algunos por ahí escondidos también. Y siempre me gusta mucho hablar con ellos porque yo considero, yo tengo mucha lucha todos los días para hacer más cosas y para conseguir dinero, financiación y que me apoye un político o que me apoye un programa o lo que sea, pero te das cuenta de que es muchas veces para que lo hagan otros. Yo cuando empecé a ver las imágenes del web llegar y veía con solo una imagen cientos de galaxias, yo decía, madre mía, cuántas tesis hay ahí. Yo ya tengo la mía, o sea, yo no lo hago por mí. Pero es que lo ves, dices, es que esto van a ser muchísimas preguntas y muchísima gente que nos va a ayudar a ser más grandes, porque aunque llegas al final sin resolverlo todo, cada cosa que has identificado y que has respondido ayuda a la humanidad a saber más y nos ayuda también a ser más grandes, más fuertes, más humildes y más felices, yo creo. No sé si he cumplido los 10 minutos, pero bueno, ese era un poquito el camino que yo quería contar. Así que paso con Aroa. Pero no todo lo que nos conecta con el cielo está arriba. También está aquí abajo, en el mar, en las mareas, en la luz, los cielos, incluso el movimiento de muchos seres vivos. Están guiados por lo que ocurre sobre nuestras cabezas, el océano y el cielo. Llevan millones de años hablando entre ellos. La ciencia también consiste en entender esa conversación silenciosa entre el planeta y el cosmos. La persona que va a hablar ahora trabaja precisamente ahí, en la biología del medio marino y su relación con los ciclos naturales. Ella es Laura Miralles y hoy nos va a enseñar que mirar al cielo también nos ayuda a entender el mar.
Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir hoy aquí, como bien decía Noemí, a pesar de la lluvia. Y voy a retomar un poquito lo que nos estaba contando Noemí de todas esas preguntas que nos hacemos, porque como científicos siempre tenemos preguntas en la cabeza. Y hoy las preguntas os las voy a hacer a vosotros, porque, a ver, vamos a pensar un poquito entre todos, ¿qué animal podemos ver desde el espacio? Seguro que lo primero que se os viene a la cabeza, un elefante es muy grande, una ballena es enorme. No, ninguno de esos. Resulta que el único animal que podemos ver desde, por ejemplo, esta foto que tenemos aquí, desde la estación espacial, son los corales. Los corales, además de que los podemos ver desde el espacio exterior, resulta que ellos están mirando el cielo todo el tiempo. De ellos se guían tanto por el sol como por la luna. Sobre todo si nos pensamos en la gran barrera de coral, que es esa que se puede ver desde el espacio, resulta que necesitan el sol para poder sobrevivir, necesitan la luz solar para crecer, para poder hacer sus ciclos vitales, pero no solo están pendientes del sol, resulta que también están pendientes de la luna, porque para reproducirse no lo hacen en cualquier momento del año, no. Ellos están pendientes de que llegue la luna llena en determinadas condiciones para poder reproducirse. Así que resulta que los organismos que tenemos en los océanos están mirando el espacio, están mirando las estrellas, están pendientes del sol, están pendientes de la luna. Pero no son los únicos, porque ¿cómo voy a venir yo al Bajo Nalón a hablar de animales que están pendientes de la luna? Me imagino que muchos de vosotros sabéis que la angula no entra en el Nalón en cualquier momento. Resulta que depende de la luna, en este caso no llena, sino nueva, para poder entrar en los ríos que tenemos en la península ibérica y en el Nalón, por supuesto. Pero además del sol, de la luna, tenemos las estrellas. Y aquí, justo en esta diapositiva que tenemos, podéis ver la constelación de Cetus, que hace referencia a esos grandes animales que migran por todo el planeta, desde los polos hasta las aguas tropicales, miles de kilómetros al año, ida y vuelta en un solo año. Y claro, ¿cómo hacen para no perderse? Pues os estoy hablando de las ballenas. Las ballenas, como por ejemplo la ballena jorobada, resulta que pasa desde los polos, donde se alimenta de krill, hasta las aguas tropicales para reproducirse y no se pierde. Va siempre, a pesar de atravesar todos los océanos, pasar miles de kilómetros donde no tienes ninguna referencia, porque es el azul del mar y no hay ninguna referencia, y llegan al mismo punto cada año, porque por la noche se fijan en las estrellas, les sirven de guía para saber dónde tienen que ir y cómo tienen que orientarse. Es decir, ellas también están pendientes del cielo, están pendientes de las estrellas. Y ahora os voy a hacer otra pregunta. He empezado mi intervención diciendo que cuál era el animal que se podía ver desde el espacio, y ahora os voy a preguntar cuál es el animal, a ver si alguien lo sabe, que ha ido al espacio, no ha usado ningún traje espacial, ha estado por allí dándose una vuelta y ha vuelto a la planeta Tierra vivito y coleando, y además reproduciéndose luego al llegar a la Tierra. ¡Oh, por aquí lo saben! No, el perro, el pobrecito, no se pudo dar un paseo por fuera. Pues resulta que es este bichito que tengo aquí. Este bichito que tengo aquí se llaman tardígrados o osos de agua. Bueno, a mí me gusta llamarle ositos de agua porque son muy pequeños, son microscópicos. Os voy a poner otra foto en la que se vea un poquito mejor, porque aquí lo veis un poco más con forma. Resulta que estos organismos tan pequeños
aguantan temperaturas de más de 150 grados y menos de 275 grados, aguantan radiación solar, ultravioleta, rayos X, aguantan condiciones totalmente extremas. Entonces son unos candidatos maravillosos para irse al espacio, y así lo han hecho un montón de experimentos, se los han llevado al espacio y claro, obviamente no les ponían un traje espacial para darse un paseo por ahí fuera, los sacaban. Estaban expuestos a todas las condiciones que ningún organismo de la Tierra que se conoce, salvo ellos, podrían sobrevivir, pero ellos sobreviven. Y no solo que sobreviven, como os decía, después los volvieron a traer a la Tierra y resulta que se reprodujeron y continuaron su ciclo vital. Cualquiera que piense, después de estar expuesto a esas condiciones, sería imposible que si sobrevivían, que se reprodujeran, pues ellos los hicieron. Y además resulta que en una misión espacial en 2019, una sonda cayó en la Luna y tenía a estos ositos de agua. Y a día de hoy hay evidencias de que ellos están en la Luna. Así que son los organismos que tenemos ahora mismo en la Luna desde 2019. Claro, ¿qué ocurre? Os estaréis pensando, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden llegar a sobrevivir ahí fuera? Pues eso, sin oxígeno, sin atmósfera, temperaturas extremas, radiación y absolutamente todo, porque entran en un estado latente, lo llaman criptobiosis, y entonces hay como dejan su metabolismo muy bajito y pueden estar años. Se ha demostrado, se han despertado osos de agua después de 30 años y después seguían perfectamente. Es decir, nunca se sabe si a lo mejor los que llegaron en 2019 a la Luna, alguien puede ir a rescatarlos y todavía seguirán vivos. Lo dejamos ahí en el aire. Y ya para terminar, deciros que es cierto que a día de hoy se conoce muchísimo mejor la superficie de la Luna que los océanos, así que necesitamos nuevas generaciones, necesitamos a muchísimas nuevas científicas y científicos para estudiar nuestros océanos, por supuesto también la Luna y el espacio, pero que no se nos olvide lo que tenemos aquí en la Tierra. Muchísimas gracias. Y cuando pensamos en el espacio, solemos pensar en cohetes, trajes y gravedad cero. Pero hay una pregunta mucho más básica. ¿Cómo se vive ahí arriba? ¿Qué se come? ¿Cómo se mantiene la vida en un entorno que no está hecho para nosotros? Porque incluso fuera de la Tierra seguimos dependiendo de la biología, de los microorganismos, de los procesos invisibles que hacen posible alimentarnos y mantener la salud. La ciencia también trabaja en eso, en entender cómo sostener la vida en condiciones extremas. Con vosotras, Begoña Redruello. Uy, qué gusto ver tanta gente, la verdad. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Bueno, pues a mí me ha enredado Aroa una vez más y me ha dicho que como trabajo en Ciencias de la Alimentación, trabajo en el IPLA, por cierto, el CSIC, pues que os hable de lo que comen los astronautas. Y no veis la que he aprendido. Y todo lo que he aprendido pues lo quiero compartir con todos vosotros. Vamos allá. Bueno, la alimentación espacial pues no es... tiene que cumplir la misma función que la alimentación en tierra, ¿vale? Estas son las funciones de la alimentación. Tiene que ser rica, nutritiva, segura, que no nos cause daño, sobre todo a la salud, saludable, palatable, que esté, bueno, apetecible, ¿no? Que sea apetecible comerla. Y en el espacio es muy importante que sea fácil de comer, ¿vale? Es evidente que si las cosas son difíciles ahí arriba, pues el tema de la alimentación no puede hacerlo complicado. Entonces quiero compartir con vosotros un poco de historia de cómo se fueron alimentando las misiones espaciales a lo largo de la historia. Entonces, bueno, sabéis que las misiones comenzaron a partir de finales de los 50, más entrada en la década de los 60, ¿vale? Pues en la década de los 60 y los primeros 70, las primeras misiones
que se llamaban Mercury, Gemini o Apolo, se caracterizaban porque eran misiones cortas, es decir, de horas a pocos días. Entonces, esta fotografía que os muestro la saqué de una publicación, es real, eran los dispositivos, los envases que llevaban los astronautas en esas misiones, que como veis, pues eran comida en polvo, que se llama liofilizada en término científico, metidas en unos tubitos de plástico con la capacidad de insertarles una jeringuilla para poder hidratarlos, ¿no? Insertaban el agua por la jeringuilla, no sé si puedo, bueno, en los extremos de los tubitos y después aspiraban esa comida una vez hidratada, ¿vale? ¿Y en qué consistía esta comida? Bueno, pues eran alimentos en polvo deshidratados, salsas vegetales, cereales presurizados, y el objetivo de todo esto es que tuviese la mínima preparación posible para que la alimentación pues pudiese llevarse a cabo. ¿Qué problemas había? Pues que no eran muy ricos, no eran muy apetecibles, la verdad, como os podéis imaginar, este tipo de cosas no eran muy apetecibles. Y había cierto grado de dificultad al rehidratar. A veces esos tubos no funcionaban del todo bien y no había problema porque se llevaban en exceso, pero bueno, tenían esos problemas, esas primeras misiones. Con el paso de los años, ya en la década de los 80 y los 90, con esos nombres de misiones que a algunos nos sonarán, se caracterizaban porque ya eran misiones más largas, es decir, el personal, los astronautas, tenían que estar entre 20 y 90 días en el espacio, ¿vale? Y ya veis que la fotografía muestra que ya no solo eran tubitos individuales, es decir, ya había unas bandejas semi-preparadas con un montón de, iba a decir tupperwares, pero no se parecen, ¿no? Así tipo, siempre al vacío, pero ya había una mayor variedad. De hecho, se han contabilizado hasta 74 tipos diferentes de alimentos, incluida comida fresca e incluso postres como el helado. Y se empezó a utilizar agua caliente para rehidratarlos, porque así se facilitaba que el polvo se rehidratase mejor que con agua fría. Y también hoy en día son capaces, en estas misiones largas, de incluso crecer verduras a bordo de las naves, ¿vale? Incluso en la misión espacial internacional. Como una prioridad muy importante, se instalan sistemas de congelación, es decir, neveras, congeladores y de calentamiento, lo cual la palatabilidad de los alimentos pues mejora muchísimo, y se usan cubiertos. El objetivo, que la comida se pareciese cada vez más a la comida, que los astronautas comen en tierra, y que tuviese un mayor contenido, variedad y sobre todo que fuese nutritiva. Este es un ejemplo de un día en el que desayuno, comida y cena de hoy en día en una misión espacial. Como veis, bueno, no está nada mal, ¿eh? No sé qué opináis, pero avena con azúcar, zumo de naranja, chocolate, peras, de comida, sopa de champiñones. Bueno, hay un poco, esto es un ejemplo que encontré. Pero lo que quiero decir con esto es que la variedad existe, y que los astronautas en el espacio y las astronautas pues comen pues bastante bien. Ahora me gustaría hacer con vosotros un ejercicio de imaginación. Es decir, me gustaría que cerrarais los ojos, que os imagináis que estáis en una nave espacial y que llegó la hora de comer. Entonces, cerrad los ojos y yo os voy relatando los movimientos que vais a tener que hacer para llegar a esa bandeja llena de comida. ¿Vale? ¿Jugamos? Venga. Tenéis que ir a coger la bandeja y los cubiertos. Cuidado con la gravedad cero, ¿eh? No me tropecéis por ahí por el pasillo de la nave. ¿Ya tenéis la bandeja y los cubiertos? Vale, pues hay que preseleccionar en el ordenador que tenéis delante qué menú queréis comer hoy. Después localizáis dónde está esa comida en la nave dándole al botón de display. Venga, no os despistéis, ¿eh? Venga, los del fondo, darle al botón de display. Vale. ¿Alguien quiere comida caliente? ¿Sí? Pues hay que ir a calentar la comida. Cuidadín otra vez por el pasillo, que hay que llegar al horno. Venga, meter la comida al horno y calentar. Tenéis que rehidratar las bebidas, no se os olvide. Coger la jeringuilla con el agua caliente, meterla en el tubo y rehidratar la comida. ¿Va bien la cosa?
Vale. Colocar las bebidas en la bandeja, que no se os caigan, ¿eh? ¿Alguien quiere comida refrigerada, un helado? Pues ahora tenéis que volver otra vez. A ver ese pasillo. Cuidado con los cables. Colocarlo en la bandeja. Se os ha olvidado sacar la comida caliente del horno, tenéis que volver. Venga, a colocarla en la bandeja. A que pensabais que era fácil comer en el espacio, ¿eh? Pues nada, ya os podéis poner a comer. Tenéis la bandeja delante con todo lo que pedisteis y estáis ahí preparándolo todo con los cubiertos. Espero que estéis disfrutando la comida. No os olvidéis que después de comer hay que reciclar esos residuos, porque es muy importante en el espacio deshacernos de todos los residuos. Entonces, acordaros de usar los contenedores y llevarlos a la trituradora de residuos. Y de limpiar la bandeja y los cubiertos, que nos conocemos. Bueno, pues que aproveche. Muchas gracias por la colaboración. Hemos mirado al cielo, hemos hablado de la vida, del mar, del espacio, pero ahora toca bajar la ciencia a tierra firme, porque hay veces que una pregunta no se queda en el aire, hay veces que una idea se convierte en algo que cura, que mejora vidas, que cambia realidades, porque la ciencia no solo se sueña, también se construye. La persona que va a hablar ahora trabaja justo ahí, en el lugar donde una idea de laboratorio puede convertirse en tratamiento, en oportunidad, en un futuro real. Con vosotras, Paula Fernández, para mostrarnos que la ciencia también puede llegar a la vida diaria de las personas. Buenas tardes. Pues yo os voy a proponer ahora un viaje hacia adentro. Un viaje desde el cosmos hasta el interior de nuestros cuerpos. Pero no pensando solo en nuestra sangre o nuestros órganos o nuestros músculos, sino yendo un poquito más allá, como si hiciéramos un zoom hasta llegar al interior de nuestras células, de todas las células que componen nuestro organismo, porque ahí dentro es donde están las moléculas, las proteínas, los enzimas, el ADN, todas esas pequeñas maquinitas que son las que se encargan de la química de la vida. Y eso precisamente es la bioquímica, la química de lo que está vivo, la química de la vida. Y de la mano de la curiosidad, que ya hemos mencionado hoy, es de la que los científicos quieren saber cómo funcionan las cosas a ese nivel, a nivel molecular. Como veis en este vídeo, todos estos son procesos que ocurren dentro de todas nuestras células. Parece algo como de ciencia ficción, pero es la realidad. Estos mecanismos y todas estas reacciones químicas que tienen lugar, necesitamos conocerlas. Y eso es lo que hacen muchos científicos en los laboratorios. Conocer muy bien cómo funcionan todos estos procesos, porque cuanto mejor conozcamos cómo funcionan, mejor seremos capaces de entenderles cuando fallen. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir, donde podemos diseñar moléculas que nos permitan tratar enfermedades y volver a hacer que algo que había dejado de funcionar vuelva a funcionar. Cuando identificas una molécula que puede ser una buena candidata, que puede funcionar contra un tratamiento, tienes que hacer un montón de pruebas, de ensayos y pasar diferentes etapas, como veis aquí. Primero necesitas hacer un montón de pruebas in vitro, luego in vivo, tienes que demostrar la eficacia, la seguridad toxicológica. Es un proceso que dura muchísimos años, 10, incluso 20 años, pero aún así, desde la pollata del laboratorio conseguimos llegar a la camilla del paciente.
Yo trabajo en una empresa que se llama Laminar Pharma, que está en Mallorca. Es una pequeña biofarma en la que hacemos todo este proceso, desde el diseño de la molécula hasta las fases finales clínicas y la llegada al mercado de los medicamentos. Trabajamos desarrollando medicamentos para enfermedades como los tumores cerebrales o el Alzheimer. Todo este proceso, como os estaba comentando, yo, por ejemplo, llevo trabajando desde el 2012 en esta compañía. Empecé trabajando en el mecanismo de acción de la molécula y ahora mismo esta molécula está en fase 3, pendiente ya únicamente de finalizar los últimos estudios para poder llegar a pacientes con tumores cerebrales de nuevo diagnóstico. Las moléculas, como podéis ver aquí, esto, claro, es solo una pequeñísima molécula que forma parte de una cascada de eventos que son los que tenemos que conocer bien. El método científico se basa en que tú, por ejemplo, consigues que algo te salga bien, ¿no? Tienes unas conclusiones y tienes unos resultados. Incluso las cosas que salen bien tienen que ser evaluadas y testadas por otros laboratorios que van a repetir exactamente lo que tú has hecho, el mismo experimento, y tienen que comprobar que en sus manos el resultado que arroja ese experimento es exactamente el mismo. Y de esta manera validan tus conclusiones. Como digo, esto es el método científico y así es como se asienta el conocimiento. Un conocimiento que nos permite conocer cómo funcionan las cosas, pero que también nos permite mejorarlas. Y cuando eso lo aplicamos al ámbito de la salud, estamos hablando de vida, de tiempo y de calidad de vida. Estamos aquí hablando un poco mezclando, ¿no?, conceptos como la astronomía y las ciencias de la vida, la bioquímica, la biomedicina, y en este contexto es como inevitable que se nos venga a la mente Sara García, ¿no?, esta astronauta y científica que ahora mismo todos tenemos en mente. Es una mujer para mí muy inspiradora y que nos ha hecho ver que la ciencia no tiene techo, que la biomedicina te puede llevar incluso al espacio, algo que, vamos, nunca nos habríamos imaginado, al menos ninguna al menos yo, ¿no?, que le comentaba antes a Laura, a mí me hubiera encantado ser astronauta y ahora sé que incluso podría haberlo hecho, pero bueno, me conformo y estoy muy contenta con ser bioquímica y poder trabajar en estos aspectos, ¿no?, en desarrollar medicamentos y en la biotecnología en sí, porque la biotecnología es futuro. Cuando yo empecé mi carrera, en el 99, que ya llovió, me decían que la bioquímica era la medicina del futuro. Hoy es presente, pero también es futuro, porque lo que tú estás haciendo en tu día a día en el laboratorio puede no tener un impacto inmediato, pero seguramente habrá alguien en algún lugar que mañana se va a poder aprovechar de eso, ya sea porque se va a estar tratando con un medicamento que has ayudado a desarrollar o porque están desarrollando algo nuevo basándose en un conocimiento que tú ayudaste a generar. Así que, bueno, ningún viaje, ninguna misión, ya sea espacial o terrestre, suele salir exactamente como se había planeado. Siempre hay turbulencias, siempre hay cambios de rumbo, siempre hay que improvisar algunas cosas y la ciencia es lo que nos da el conocimiento para poder recalcular esa trayectoria. Así que, bueno, muchas veces no sabemos cuál va a ser nuestro destino final, pero mientras sigamos avanzando, pues seguiremos en órbita. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar este viaje, donde empezó realmente todo, en las rocas, en la tierra, en las huellas del tiempo. Nuestro planeta guarda historias de océanos que ya no existen, volcanes dormidos, mundos que desaparecieron, porque la Tierra también habla, solo hay que saber escucharla. La geología no solo nos cuenta el pasado, nos enseña también a reconocer procesos en otros lugares del sistema solar. Ella es Susana Fernández Menéndez, geóloga e investigadora de geología planetaria, y trabaja precisamente en este puente entre lo que pisamos y los mundos que aún no hemos pisado. Hoy nos va a enseñar que comprender nuestro planeta fue el primer paso para atrevernos a imaginar otros.
Bueno, hola, me vais a perdonar porque yo he traído una presentación un poco más larga de lo habitual, pero o de lo que han hecho mis compañeras anteriores, ¿no? Bueno, pues la Tierra habla, solo hay que saber escucharla y bueno, esto es un mensaje clave. Bueno, pues antes de imaginar otros planetas tenemos que aprender a leer el nuestro. Y en esto estoy yo. Yo me dedico a trabajar en los hielos de la Antártida y tratar con toda la información que obtengo en el campo de esos hielos, tratar de ver cómo está evolucionando los hielos en nuestro planeta y también intentar ver cómo podemos estudiar otros planetas del sistema solar utilizando la información que obtenemos en la Antártida. Y esto es un poco lo que yo os vengo a contar aquí, con algunas imágenes muy bonitas. ¿Y por qué la Antártida? Bueno, pues porque, voy a ver si puedo, sí. Bueno, pues porque la Antártida es un continente enorme, tiene 14.200 kilómetros cuadrados y es todo hielo, casi todo hielo, y además el espesor medio del hielo en la Antártida es como de 2 kilómetros, el espesor medio, pero hay sitios donde hay 5 kilómetros de espesor. Luego, la Antártida tiene también de especial que el clima es muy extremo, hace muchísimo frío. Una temperatura media en la Antártida es de menos 60 grados y en verano la cosa no mejora. Pasar de 0 grados es muy difícil. Entonces, el clima es muy extremo y además está muy aislada. Hay unos vientos catabáticos que envuelven el continente antártico y que lo aíslan del resto del planeta y que hacen que el sitio sea un sitio muy extremo, ¿no? Os pongo alguna imagen de los hielos de la Antártida. Esto es el plató de la Antártida, vemos ahí el trineo de viento, que es una infraestructura polar que se usa para investigación porque se mueve, tanto en Groenlandia como en la Antártida, se mueve nada más que con viento y se pueden coger muestras para saber si hay contaminación antrópica en mitad de la Antártida, que ya os digo que sí, hay microplásticos que se han cogido, o imágenes como esta, os las paso rápido. Esto es de la isla Livingstone, el casquete polar que hay allí encima de la isla Livingstone, que es el sitio donde yo trabajo habitualmente, o el glaciar Johnson, o esto es la península antártica, el Bahía Esperanza. Bueno, ¿y por qué utilizamos la Antártida para interpretar otros planetas? Dice, bueno, pues por todo eso que os he contado y porque además la Antártida es un laboratorio natural para la exploración espacial porque tiene muy poca influencia antrópica, nada más que hay científicos y casi en muy pocas bases permanentes. Y bueno, pues es un lugar que guarda muchísimas similitudes con otros planetas del sistema solar. Por ejemplo, vamos a ir un poco rápido, el permafrost. La Antártida tiene permafrost, bueno, esto es del Ártico, pero tiene estas morfologías que indican que hay hielo debajo de la Tierra, dentro del suelo, y resulta que esta imagen de aquí es de Marte y se mandó una misión, la Fénix, que se posó en Marte, sacó un brazo robótico y encontró permafrost también en Marte. Las primeras imágenes o idea de que en Marte había agua de hielo metida bajo la superficie, pues se salió de estas morfologías del permafrost. También hay actividad volcánica, géiseres, todos estos puntos son sitios donde hay volcanes y bueno, hay glaciares que llamamos glaciares negros que tienen restos volcánicos por encima que nos sirven también, esa información ya lo veremos, para ver o estudiar otras lunas y otros cuerpos del sistema solar que también tienen volcanismo. También hay organismos extremófilos, fijaros, esto es Titán, ¿no? Imágenes de Titán, o esto es Siris, que tienen también volcanes y que se pueden estudiar teniendo en cuenta los de la Antártida. Más cosas que hay en la Antártida, pues grietas, estructuras de la afluencia del hielo que podemos encontrar en lunas, como por ejemplo la luna Europa. Todas estas estructuras, se sabe que debajo hay un océano líquido porque son fracturas que podemos ver en la Antártida parecidas. Y esos patrones que hay en casi todas las lunas, no solo las fracturas, también esto es Plutón, una imagen de Plutón, y bueno, pues en esa imagen de Plutón podemos ver que hay hielos por debajo y algunos de ellos pues tienen estructuras que implican que hay agua debajo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo vemos en la Tierra, pues en la Antártida o en el Ártico, pero sobre todo en la Antártida. Vale.
¿Y qué buscamos en esas lunas y otros planetas? Pues buscamos condiciones de habitabilidad, y las condiciones de habitabilidad las tenemos, bueno, hay un astrobiólogo muy importante, Abel Méndez, que dijo un día en una charla que escuché yo que la habitabilidad planetaria requería que hubiera agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos esas cosas fuera de la Antártida o fuera de la Tierra si no podemos ir allí? Bueno, pues usamos la teledetección, ¿no? Y tenemos, fijaros, como ejemplo Marte, que es uno de los planetas que está habitado por robots y que está totalmente monitorizado con diferentes sensores satelitales, ¿no? Imágenes os pongo del robot, este es Curiosity, ahora está Perseverance, más joven. Bueno, ¿y qué hago yo en la Antártida para poder estudiar todo eso? Pues os voy a presentar muy rápido el proyecto del cual soy IP, el Palantarais, ahora mismo estoy en otro que se llama ALICE, y todos ellos lo que hacemos es estudiar el albedo, o sea, la reflexión de la luz del Sol sobre los hielos de la Antártida, lo medimos y intentamos, vemos, por ejemplo, en esta imagen, que los hielos tienen diferente coloración, pues esa diferente coloración no es gratuita, sino que hace referencia a la composición de los hielos, al hecho de que tengan algas o no las tengan, etcétera. Entonces, yo todo eso lo hago en los glaciares de la Antártida, medir la reflexión de la luz, que llamamos el albedo, sobre los glaciares, y normalmente eso se hace en estaciones meteorológicas. Nosotros lo hacemos con un albedómetro. Bueno, trabajo aquí, esto es la isla Livingstone y la península antártica, y nos hemos inventado un albedómetro para poder moverlo por los glaciares, midiendo la reflexión de la luz de los hielos. Y, bueno, un vídeo, pero que no me quiero extender mucho, hay diferentes tipos de hielos, diferentes colores que guardan relación con la composición que tienen. Aquí estamos viendo hielos con crioconita, o aquí estos hielos rojos que tienen un alga que es extremófila. Medimos también con microscopio la morfología de los granos, o sea, todos los parámetros de la nieve y del hielo que hacen que refleje más o menos luz. Y con eso sacamos información sobre la composición que tienen esos hielos. ¿Vale? Lo hacemos en el laboratorio, estudiamos también allí cuáles son los componentes de esos hielos, los extraemos y los miramos, y con ellos sacamos esto, que son como si fueran los códigos de barras de los productos de los supermercados. Son huellas espectrales, y con esas huellas espectrales de cosas que sabemos su composición, su formato, todo lo que tienen y por qué tienen esa huella espectral, ese código de barras, pues lo aplicamos. Esto es el casquete polar de Marte, ¿no? Entonces estudiamos los hielos de Marte, vemos si se parecen o no se parecen a los diferentes tipos de hielos de la Antártida. Y, bueno, una cosa que hemos visto es que hay unos hielos rojos que tienen un alga extremófila, la Chlamydomonas nivalis, y esa alga roja, pues resulta que tiene una reflexión, produce una reflexión en los hielos de la Antártida que hemos encontrado muy parecida en Marte, en el casquete polar de Marte. Esto se vería rojo, estos hielos rojos se parecen mucho a los hielos rojos de la Antártida, pero no vamos a decir que en Marte hay algas, porque no las hay, pero sí que hay compuestos que tienen una composición parecida y que dan una respuesta en luz parecida. Es más llamativo, por ejemplo, que esos hielos rojos de la Antártida los hemos explorado en Plutón. Y en Plutón, bueno, utilizando un índice espectral que hacemos con los hielos, y aplicándolo a las imágenes de satélite de Plutón, sí que hemos visto que los hielos de Plutón se parecen mucho a los hielos de la Antártida. Las tolinas de Plutón, esto que hay aquí, son aminoácidos que por la influencia de la luz del Sol, ¿no? la luz ultravioleta, pues se oxidan, y resulta que se parecen mucho espectroscópicamente y composicionalmente, lípidos y demás, a esta alga que hay en la Antártida, y que es un alga que es un extremófila. Estamos estudiando un poco más a ver si este alga de la Antártida es extraterrestre ella o tiene algo que ver, ¿no? ¿Por qué aguantan esas condiciones tan extremas? Radiación ultravioleta, frío, falta de comida, como los ositos de agua que nos hablaron. Bueno, alguna imagen de focas, y para terminar, que yo creo que ya me he extendido, ¿no? ¿Ya pasen los 10 minutos? Todavía no. Es que os he traído porque normalmente siempre que se habla de la Antártida la gente te pregunta, oye, ¿allí cómo se vive? Viene muy al cuento porque nos han dicho
pues comemos igual que los astronautas de la Estación Internacional Espacial, comemos muy bien. Os pongo algo de la Antártida. Fijaros, durante el invierno hace mucho frío, como os dije, pero esto que veis en blanco es la banquisa, que crece durante el invierno. La Antártida crece en hielo un 30% más y siempre ha causado mucha fascinación. Igual muchos de los que estáis aquí habéis oído hablar del Capitán Scott, ¿no? o de Shackleton, ¿no? La expedición imperial transantártica que iba a cruzar la Antártida, ¿no? Pues resulta que iba Sir Ernest Shackleton, iba que era un cineasta de la época, y bueno, pues quedaron atrapados en el hielo. Se quedaron por ahí y el hielo les rompió el barco y al final sobrevivieron, tuvieron que comerse a los perros que llevaban, y a los pobres lo pasaron mal, pero pudieron sobrevivir durante 18 meses, que a la vuelta los tildaron de cobardes por culpa de que empezó la Primera Guerra Mundial y ellos estaban todos allí en la Antártida, bueno, esperando que los rescataran. Los rescató Amundsen, que era noruego, pero en aquella época pues era bipolar. El tema, había los exploradores polares, estaban en el Polo Norte y en el Polo Sur a la vez, ¿no? Entonces, sí que es cierto, y bueno, hay muchísima bibliografía que os recomiendo. El peor viaje del mundo es obligado para ir a la Antártida, o Atrapados en el hielo, porque claro, de aquí hay una película con imágenes reales, y bueno, Volverás a la Antártida, os lo recomiendo, aquí salgo yo en esta novela, ¿vale? ¿Y dónde es en las islas del sur? Pues aquí. Os decía, este es el sitio de la isla Livingstone y el otro sitio mío de trabajo está aquí, que es en la península antártica. El viaje no es un viaje de placer, se pasa mal, porque allí puedes ir en avión o en barco. Cuando vas en barco, yo normalmente me meto en el camarote y tomo todo, biodramina, escopolamina, todo lo que hay para pasar el tránsito, porque realmente pasas miedo si piensas, ¿no? Hay unas olas gigantes, a pesar de que ahora con las nuevas tecnologías ha mejorado mucho el tránsito, pero lo primero que te encuentras pues es esto. Esperar, iba para atrás, ¿no? Tú entras en el prohibido vomitar en los lavabos, o sea, eso ya os lo dice todo. O en el Hespérides, todas las noches hay una oración. Dice, tú que dispones del viento y el mar, hay que hacer una oración a las 9 de la noche para pidiendo, Señor, piedad. O sea que el tema, si vas en avión, aterrizas aquí, en Rey Jorge, y Rey Jorge es un sitio que es como el último confín. Está lleno de gente, turistas, de todo. Esto es la iglesia ortodoxa de los rusos, que dentro está llena de cosas maravillosas, ¿no?, para visitar. Y aquí, en esta isla, pues en cada cala hay una estación. Está la estación china, la estación rusa, la estación hasta Perú, ¿no? Todos los países, como la Antártida no es de nadie por el Tratado Antártico, solo se puede ir allí de turismo o para hacer ciencia. Y bueno, aquí estamos porque no hay puertos, ninguna infraestructura, entonces todos los barqueos se hacen en Zodia, que esto es el barco al que soy yo, yendo para este barco. Y de lo que nadie habla en la Antártida, mira que nos han hecho de todo, nos hacen el PRL, el no sé qué, todo para prevención de riesgos laborales, pero nadie habla de que el riesgo laboral es esto, subir esta escalera de Cordino. Se pasa fatal, pero es que haces todo lo que te mandan, ¿no?, para ir a la Antártida y tal, y nadie habla de este pequeño temita de tener que subir por la escalera de cuerda esta, que se pasa fatal. Te ponen estos trajes, mira qué cara de agobio, porque si te caes al agua, pues duras lo que la temperatura del agua. Y entonces estos trajes, son los del Hespérides de Teletabi, estos son más antiguos. Y bueno, a veces tienes suerte, como yo aquí, que hice un tránsito de 10 kilómetros, un día espectacular, ¿no?, para poder ir del barco a tierra, de tierra al barco. Y estas son las bases que tiene. Esta es la base Gabriel de Castilla, en la isla de Decepción, que es una base militar. Esta es la Juan Carlos I, que es del CSIC, es una base científica también. Y esto es el campamento Bayers. Y bueno, el campamento Bayers, os traje alguna diapo también de aquí, porque el campamento Bayers está puesto en la isla Livingstone, en la península de Bayers, y son 60 kilómetros que están libres de hielo, no se sabe muy bien por qué. Esto es un paraíso para toda la fauna que vive allí, pingüinitos,
Este es el campamento Bayer, son 2 iglús de fibra de vidrio y cada científico tiene una tienda de campaña, y estos que estáis viendo aquí es la letrina. Hay un sistema de banderas, según aterrizas aquí en Bayers, bajas del barco, bajas de la Zodiac y te dan un caldero, y cuando lo llenas, pues te dan otro, y luego cuando te vas de ahí te tienes que llevar el caldero, porque luego ya el capitán del barco lo tira, cuando sale lo tiran al mar. Pero bueno, y aquí con un sistema de banderas para decir, oye, la bandera roja no vengas que está ocupado. No, y este es el campamento Bayers y es una maravilla, es el paraíso. Estar aquí, 0 grados, ni frío ni calor, al principio asusta un poco, pero te aclimatas de verdad, porque hace muchísimo frío, pero con 0 grados está muy bien. Y estos son los elefantes marinos que están ahí durmiendo, fijaros, este es un elefante marino macho, esta es una hembra, fijaros en la mano de la hembra, se ve que son mamíferos que han vuelto al mar, eso nos lo pueden contar. Ellos duermen durante todo el verano antártico y además hay como una especie de acuerdo, porque no se agreden entre ellos, aunque algunos sean comida, pues el tiempo que es el verano todos saben que hay que respetarse para poder subsistir todos juntos, ¿no? Entonces aquí es el paraíso de ellos. Ellos duermen hasta que se mueren, porque aquí esto es una reserva de la biosfera, no se puede tocar nada, se dejan los cadáveres allí. Hay, bueno, todo tipo de fauna, ¿vale? Estos son los malos de la película, son como unos cuervos que agreden a los pingüinitos, los masacran, las escúas son muy malas. Los pingüinitos, hay varias especies, son majísimos, te vienen a ver, te visitan, son, de verdad, son exactamente lo que parecen. Este es uno de las especies, hay más, entre ellos ni se miran, entre las diferentes especies de pingüinos no se reconocen ni se miran, pero fijaros, estos son leones marinos, en la pingüinera, todo esto pingüinitos, pero no sé, ellos normalmente comerían pingüinos. Pero en el mar, cuando están en tierra, se respetan muchísimo para que puedan criar, para que puedan relajarse y pueden convivir sin agredirse y sin miedo unos de otros. Tenemos mucho que aprender de los animales en la Antártida. Bueno, y este año tuve la suerte de bajar a la banquisa, de ver banquisa, y estuve 2 meses en esta cabaña, aquí al pie del Monte Flora, hay un glaciar que no puse la imagen, pero esto pues fue la campaña de este año, que para mí fue una maravilla, y nada más. Otros compañeros, este chico está haciendo la tesis conmigo, pero ha hecho campaña conmigo en la península antártica, y esto pues son compañeros, Quique, que también compañero de Noemí, Javi Calleja, son gente que trabaja en mi proyecto y que han hecho también campañas y que quería traer hoy aquí. Y ya está. Me he extendido, perdonadme, me he extendido, pero me dicen, habla de la Antártida, y yo traigo artillería pesada. Bueno, pues ya está. Hoy habéis visto científicas brillantes, personas con carreras increíbles, proyectos internacionales e investigaciones que parecen sacadas de una película. Pero la ciencia no empieza ahí. Empieza cuando alguien se hace una pregunta, cuando duda, cuando quiere entender por qué pasan las cosas. No todas las personas que aman la ciencia sacan matrículas de honor, ni encajan en el molde del examen perfecto. Hay mentes prácticas, lógicas y curiosas. Personas que necesitan tocar, probar y ver cómo funcionan las cosas, y eso también es ciencia. No todo el mundo tiene que sacar 10, ni memorizar libros enteros, ni ser investigador o profesor de universidad. La ciencia también es práctica y lógica, observar, probar, equivocarse y volver a intentarlo. No es solo una carrera, un laboratorio o una bata blanca. Es preguntar, razonar e intentar comprender el mundo. No todo el mundo tiene que estudiar una carrera científica, pero cualquiera puede hacer ciencia. Existe la ciencia ciudadana y la curiosidad diaria. La ciencia no es una torre de marfil, está en la calle, en casa, en el trabajo, en cómo cuidamos la salud y el entorno, y sin ella no hay futuro. Y para las niñas, algo muy importante.
No tenéis que limitaros a unas pocas profesiones ni pensar que la ingeniería, la geología o la tecnología no son para vosotras. No existen carreras de hombres, existen personas con curiosidad que quieren comprender, construir y mejorar el mundo. No se trata de que todas seáis científicas, sino de que ninguna piense que no puede serlo. Da igual de dónde vengas o a qué te quieras dedicar. Si te haces preguntas, si quieres entender cómo funciona algo, si alguna vez has mirado al cielo, una roca, una célula, con curiosidad, la ciencia ya forma parte de ti. Porque el futuro no lo construyen quienes repiten lo de siempre, sino quienes se hacen preguntas. Y hoy aquí hay muchas personas capaces de hacerlo. Y ahora quiero llamar a las ponentes al escenario porque hemos viajado juntas desde la Tierra hasta las estrellas, pasando por la vida, las rocas y el futuro. Y toca algo muy importante, que el viaje continúe con vuestras preguntas, porque la ciencia no avanza con respuestas perfectas, avanza cuando alguien levanta la mano y dice, no lo entiendo, me da curiosidad, ¿y sí? Este es vuestro momento para preguntar lo que queráis, lo que os intrigue, lo que nunca habéis atrevido a decir en voz alta. Aquí no hay preguntas tontas, solo personas valientes que se atreven a pensar. Muchas gracias. Sí. Coge. Vale. Hola, para Begoña, sí. Has hablado de que comen con cubiertos. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo puedes...? Porque para comer con cubiertos tienen que destapar la comida y utilizarlo. Entonces, si no hay gravedad... Pero tienen la posibilidad de usar cubiertos hoy en día, sí. No encontré fotos al respecto. También me resultó muy curioso. Esa misma curiosidad que tú tienes la tengo yo. Porque además de tanto leer sobre el tema para venir aquí hoy, la verdad que salieron muchísimas preguntas. Y una de ellas es, sí, cómo utilizan los cubiertos, sí. No te puedo responder. He visto en la foto de la bandeja, si os acordáis, había una bandeja donde estaban colocadas las cosas y estaban colocados los cubiertos a la derecha. Sí, sí. Y quizá tienen un sistema que es tan sencillo como coger el cubierto y comer. No te puedo contestar con exactitud porque tengo el mismo interés en saberlo, la verdad. A ver si llegas. Uy, perdón. No, hasta ahí. A ver, ¿lo vamos pasando para atrás? Es para Paula. Quería saber si algún planeta más también tiene relación con la Antártida en lo que dijiste de los planetas Plutón y Marte. Los dos sitios donde yo he trabajado con las cosas de la Antártida. Pero ahora, por ejemplo, voy a trabajar, en la Luna Europa. Hay una misión, la Europa Clipper, que ya se lanzó y que va a estudiar los hielos de la Luna Europa y vamos a probarlo. Pero es que yo creo que de Marte hacia fuera del sistema solar, por ejemplo, Saturno tiene un montón de lunas de hielo y a medida que nos vamos alejando hacia el exterior del sistema solar, pues hay más hielos, mucho más hielo. Y esto lo puedo contar Noemí también. Yo